En esta noche queremos conectarla con la clase anterior. Lo primero que yo quisiera hacer es mencionar algo que entiendo ya mencioné en la clase de la semana pasada, y es que la oración no es una transacción. La oración no es una transacción, es una relación. En una transacción yo doy algo y tú me devuelves algo. Yo compro algo, yo te entrego el dinero y tú me das lo comprado. Esa no es la oración. Dios no tiene que responder ninguna de mis peticiones para yo haber tenido una excelente oración, una excelente vida de intimidad de oración, porque no es una transacción. Dios me va a dar sabiduría, me va a dar perseverancia, me va a dar paz, aun cuando Él nos responda mis peticiones. Y las peticiones que Él nos responde obedece a un propósito. Y yo necesito aceptar su propósito. Cuando me airo porque mi oración no está siendo respondida, yo estoy cuestionando su soberanía, su bondad, su fidelidad. Y de eso yo tengo que arrepentirme. Yo tengo que permanecer en paz, aun cuando yo no vea los resultados que yo quisiera ver. Y eso es algo que depende de cuánto yo confío en Dios. Tengo un par de citas que van a introducir a la clase de hoy, que la clase de hoy se llama Dios habla hoy, porque tenemos el concepto de que Dios solamente, muchos tienen el concepto de que Dios solamente habla por medio de su palabra. Y yo siempre digo que si en la oración yo solamente voy a ser el que voy a hablar, ¿para qué voy a orar? Él sabe lo que yo le voy a decir. Si Él sabe lo que yo le voy a decir, cuando yo solo digo ya Él lo sabe, entonces no tendría sentido, a menos que de alguna manera Él me va a hablar a mí vía su espíritu que mora en mí. No es una voz audible, es su espíritu. Pero, escucha esta cita. He aprendido a considerar la oración no como mi forma particular de establecer la presencia de Dios, sino como mi forma de responder a la presencia de Dios. En otras palabras, cuando yo me arrodillo, yo no estoy estableciendo ahora Dios está aquí. No, Él estaba ahí. Yo simplemente voy a reconocer que Él está ahí. Okay, yo creo que eso nos ayuda a responder a su presencia, que es un hecho independientemente de que yo lo pueda detectar o no. O sea, el que yo sienta a Dios o no en mi oración no determina si Él estaba o no estaba, si me escuchó o no me escuchó. Él estaba ahí. Yo no tengo que sentirlo. Y cuando yo no lo puedo sentir con mis sentimientos, como decía la esposa del pastor Briscoe, siéntelo con tu fe. Él me escuchó. Que yo no lo sienta, porque no es una cuestión de sentimiento. La cita continúa. El contacto con Él no es un logro nuestro, es un regalo que viene a nosotros de los cielos como un meteoro y no como un cohete que sube hasta los cielos. Antes de que las oraciones lleguen a los labios, la mente debe creer en la disposición de Dios de acercarse a nosotros y en nuestra habilidad de aclarar el camino para su acercamiento. Esa creencia es lo que nos conduce a la oración. ¿Usted entendió lo que esta cita dice? O sea, no es que yo voy a penetrar los cielos, es que a mí se me está dando como regalo el comunicarme con Él. Es de arriba hacia abajo que viene. Pero antes de yo comenzar a orar, yo tengo que creer, que es lo que la cita está diciendo, yo tengo que creer que Dios tiene la disposición de acercarse a nosotros. Tengo que creer eso. Él está por mí. Y en segundo lugar, escucha lo que dice la cita, y de nuestra habilidad de aclarar el camino para su acercamiento. Hay una parte que a mí me toca que hace que Dios se acerque o no se acerque. Dios dice, acercaos a mí. Y entonces, yo me acercaré a vosotros. Las cosas que están en el camino que yo tengo que aclarar son de las cosas que estuvimos hablando la semana pasada. Es mi pecado, es mi desobediencia, es mi orgullo, es mi incredulidad. Todas esas cosas tienen que salir del camino para que entonces Dios se pueda acercar. Porque hay una parte que me toca a mí, porque es mía, es parte de mi vida. Mis sentimientos sobre la presencia o la ausencia de Dios no están basados en su presencia o su ausencia. En otras palabras, Él siempre está ahí. Cada vez que me concentro en técnicas o tengo sentimientos de culpa debido a mis oraciones inadecuadas, o cuando me desanimo porque mis oraciones no son contestadas, me recuerdo a mí mismo que la oración solo implica disfrutar de la compañía de Dios que ya está presente. Escucha de nuevo. Cada vez que yo me desanimo
porque mis oraciones no son contestadas, yo me recuerdo a mí mismo que la oración solo implica disfrutar de la compañía de Dios que ya está presente. Usted llama a su hija que está en, no sé, Estados Unidos, comienza a hablar con ella. Y usted le dice, ay, mi hija, cuánto yo quisiera que tú estuvieras aquí. Al final de la hora, pasar una hora conversando, ok, mi hija, gracias, Dios te bendiga, usted cierra. Su hija no está aquí con usted, ¿verdad que no? Usted pasó una hora hablando con su hija íntimamente. ¿Cómo usted se siente ahora? ¿Está contenta? ¿Está feliz? Qué bueno fue hablar con fulana. Ella no está aquí. Y usted le dijo, ¿cuánto yo quisiera que tú estuvieras aquí? Pero ella no está. Porque la conversación no era para traerla vía el cable telefónico, sino para establecer una relación, y usted lo hizo. Esa es la oración. La oración es para establecer una conexión con Dios. El resto es su prerrogativa, no mía. Si responde, no responde, si me lo da, no me lo da, eso es su problema, no mío. Él es el administrador del universo. Él es el dueño del universo. Y entonces Él lo que me va a informar con relación a lo que yo le presenté, que Él quiere que yo haga. Mira, hijo, espera simplemente porque mi gracia es suficiente. Amén, Dios. Mira, hijo, no te preocupes, esto va a terminar. Amén, Dios. No te preocupes que yo estoy haciendo un trabajo en ti, en tu esposa, en tu hijo. Sigue orando. Amén, Dios. No tengo que ver los beneficios para yo darle gracias a Dios. Entonces Dios me va a hablar. ¿Cómo lo va a hacer? Su palabra, el Espíritu Santo, personas que Él va a enviar a mi camino. Quizás es un consejero, quizás es un amigo maduro, quizás es un sermón. Eso incluye personas, circunstancias. Dios habla a través de las circunstancias. Dios cierra puertas, Dios abre puertas. Entonces nosotros oramos, para hablar un poquito rápidamente, de abajo hacia arriba, circunstancias. Estamos orando por un trabajo, pero ora mucho, mira, porque hay 5 aplicaciones, ¿ok? Entonces mañana, mira que eligieron a otra persona, entonces yo me deprimo. Oh, yo creía que yo quería el trabajo si Dios lo quería para mí. No, eso fue que entonces la otra seguro que habló con alguien, alguna amistad, porque eso no tiene nada que ver con su trabajo. O sea, la amistad es más grande que su Dios. Hemos hablado de esto en ocasiones, cuando estábamos vendiendo la iglesia en la Sarasota. Mira que estaba en un mercado malo, en este mercado la propiedad no se vende, deben bajar el precio. Yo no estoy vendiendo la propiedad al mercado, yo soy la he puesto en la mano de Dios para que Él la venda, y Dios nunca ha dependido del mercado, así que no te preocupes. No, pero que no te preocupes, que Dios no depende del mercado. Ah, pero no bajamos el precio. ¿Sabes qué? Vino un comprador, no pidió rebaja, firmó por el precio que le pedimos. Entonces, si usted tiene algo que usted está vendiendo, un carro, una casa, que está alquilando lo que usted quiera, y no se le está dando, si usted es hijo de Dios, no se lo achaca al mercado, a la competencia. Eso hacen los paganos y los incrédulos. Usted se lo achaca a la soberanía de Dios. Dios lo ha determinado así. Cuando nosotros aprendamos esas cosas, usted verá que sus cosas se venden más rápido, se alquilan más rápido, todo se da más rápido. Porque Dios no está tratando de hacerme sufrir, Dios está tratando de hacerme confiar. Esa es la clave. Entonces Él me va a hablar por circunstancia, y quizás la circunstancia lo que me está diciendo no es que estoy malgastando el dinero necesariamente, que tú no tienes fe para esto. Está dependiendo de un mercado. Tú tienes un estudio mercadológico. No, yo dependo de mi Dios. Entonces, yo quiero que Dios me revele. Pero ¿sabes qué? Yo leo su palabra una vez a la semana. Pues no espere muchas contestas. Y no es como castigo, es que el instrumento número 1 de habla de Dios es su palabra. No es el único, pero es su palabra el número 1. Entonces, si yo no estoy cultivando hábitos de la palabra, no le puedo pedir a Dios que me responda a muchas oraciones, porque su micrófono está cerrado y empolvado. Entonces, si yo quiero que Dios me hable mucho, abra mucho la palabra, porque ese es su instrumento número 1. Y luego, ayudado por la palabra, que es su instrumento número 1, Él usa el Espíritu, Él usa las personas, Él usa las circunstancias. Pero Él no va a usar ninguna de esas 3, yo divorciado de la palabra. No funciona, porque no es así.
Este edificio tiene columnas, usted lo ha visto por muchos lugares, pero hay algunas que son vitales. Yo no sé cuáles son, ni dónde están, ni cómo las calcularon, pero hay algunas que son más grandes que otras, eso es lo que yo entiendo, unas que son centrales, qué sé yo. Bueno, las otras ayudan, pero si la central no está, se cayó el edificio. Y puede ser que una chiquita a lo mejor se pueda remover en un momento dado y que el edificio no sufra tanto, pero la capital no se puede ir, la vital. Bueno, la vital en la oración es su palabra. Entonces, en la medida en que Él entra a mi vida vía oración, Dios comienza a revelar su carácter, pero mira lo primero que revela es su carácter, sus propósitos y sus caminos. Y esos son los propósitos de la oración. Las peticiones son totalmente, o las contestas son totalmente secundarias. Dios quiere, vía la oración, revelarme su carácter, sus propósitos y sus caminos. Una de las frases que yo más disfruto es cada vez que leo, Moisés conocía los caminos de Dios. Moisés iba por un lugar y decía, esto huele a Dios, esto se parece a Dios. ¿Por qué? Porque él conocía sus caminos. Dios no es predecible, pero Dios es constante. Y como Él es constante, con cierta frecuencia, la razón por la que Dios es constante es porque Él me dio experiencia en el pasado que Él pretende repetir en el futuro, porque ya Él construyó una relación conmigo vía esa experiencia del pasado, y en un futuro yo puedo confiar basado en eso que ya yo viví, y Dios entonces la va a repetir. Por eso es que una y otra vez Él decía que iba a hacer algo por mi fidelidad jurada a Abraham, Isaac y Jacob. Las cosas del pasado Él se las traía. ¿Te acuerdas lo que yo hice? ¿Te acuerdas lo que yo prometí? ¿Te acuerdas cómo yo obré? De esa misma manera yo voy a volver a obrar. En otra circunstancia, en otro momento, pero se va a aparecer. No porque yo soy predecible, sino porque yo sé que tú eres limitado y yo necesito que tú sepas por dónde yo estoy caminando. Entonces Dios va a revelar su carácter, pero piensa dónde es que Dios revela su carácter de una mejor forma. Es en su palabra. Y sus propósitos y sus caminos también. Por tanto, se hace difícil, si no imposible, yo poder entender la voz del Espíritu Santo, a la que aludía Pablo, y que es cierto que está dentro de nosotros, pero se hace imposible discernir esa voz despegada de su palabra. No va a funcionar. No está supuesto a funcionar. La función número 1 del Espíritu es iluminar su palabra, iluminar el entendimiento que Dios va poniendo en mi mente, y entonces Él me va a hablar a la hora que yo me arrodille a orar, o que ore en el carro, o que ore caminando, o antes de comer, o como usted quiera. Entonces eso es importante. Entonces cuando Dios comienza a revelar cosas, como tiene que ver con su carácter, sus propósitos, sus caminos, sus propósitos son específicos y sus caminos también. Entonces Dios revela de manera y de forma específica, porque Dios no es un Dios de confusión. Nosotros con frecuencia decimos, no, es que encontrar la voluntad de Dios no es fácil. Y yo digo que si eso es así, yo no quiero seguir a ese Dios. O sea, un Dios que me exige que yo siga su voluntad, pero me la pone en China. No, yo no, o sea, ¿qué Dios es ese? Si usted conoce ese Dios, siga buscando el verdadero Dios, porque ese no es el Dios de la Biblia. Me la pone en China. Cuando Dios me la pone en China, fue porque yo me fui para la India. Entonces Él dice, bueno, porque quizá allá en el Oriente tú me encuentras. Pero Dios me la quiere poner aquí en mi mente y en mi corazón. ¿Para qué? Para que yo le obedezca. Eso es lo que Él quiere que yo haga, que yo le obedezca. Y la única manera que yo puedo obedecerle es si Él me lo muestra. Yo no puedo descubrir por mí mismo. Entonces la voluntad de Dios, yo entiendo que no debe ser difícil si estoy dispuesto a esperar. Ahora, cuando Dios comience a hablarme, a revelarme, Él espera que yo responda en fe. Ahí es donde está el problema. O sea, Dios hace lo suficiente y me revela lo suficiente para yo arrancar. Y una vez yo arranco, me dice, ahora tú sigue por fe. Y nos encontramos un poco más adelante. Yo te he dado suficiente fe para que llegue para ilustrarlo, hasta Villa Altagracia. En Villa Altagracia nos encontramos otra vez, volvemos a hablar. Yo tengo que tener la fe para llegar allá. Entonces le dice a Moisés, por ejemplo, en Génesis 22:2, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra, a de Moriac, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
¿qué es lo que le toca a Abraham ahora? Yo dije Moisés, Abraham. Lo que le dice a Abraham, él coge su hijo y se va. Nota que Abraham no comienza a decir, pero Dios, tú me prometiste que yo iba a tener descendencia y era a través de este hijo y ahora yo lo voy a matar. Porque esa no es prerrogativa de Abraham, cuestionar a Dios. La única opción que él tiene es obedecer. Entonces él tiene que moverse en fe. En ningún momento Dios le dice a Abraham, por lo menos que esté revelado en la Biblia, no te preocupes que allá hay un cordero con los cachos entrelazados en los arbustos y yo te lo voy a cambiar a última hora. Él no le dijo eso. No, porque no se supone que Dios le revele todo el plan. ¿Por qué? Porque nuestra relación con Dios es una relación de fe. Y si Dios le dice a Abraham, yo te voy a decir eso, pero no te preocupes, que allá hay un cordero y a la última hora yo lo voy a... ¿Qué fe va a desarrollar Abraham? Ninguna. Dios no le dice, vamos para el desierto y no te preocupes, que cuando tú estés frente al mar te voy a abrir el mar. Así que pierde cuidado. No, no. En el desierto Dios lo dirige a un callejón sin salida. A propósito. Donde Dios lo dirige es un cul-de-sac, donde él no puede ir para ningún lado. Aquí están las montañas, aquí está el mar y aquí están los egipcios. Y Dios dice, exactamente, ahí es donde yo te quiero. Yo te quiero en un lugar donde tu única opción es ver para arriba. Y él vio para arriba y el mar se abrió. ¿Sabe qué nosotros hacemos? Para el desierto. ¿Y dónde vamos a comer? Y el agua, o sea, tú vas a tener agua allá. Y si los egipcios no caen atrás, ¿cómo tú piensas rescatarnos? Ah, no, entonces nos ponemos piadosos, decimos, no, porque la fe tampoco es ciega, hermano. Dios también quiere que uno sea cauteloso. Hay que ser sabio en el Señor. Entonces, después que nosotros tengamos todos los planes cuadriculados, yo llegué a 80 años y ya vino otro a reemplazarme. Y nunca caminé. No, Dios me da suficiente revelación para que yo arranque. Y entonces, Dios le dice a Abraham, por ejemplo, al principio, vete de tu tierra y tu parentela. ¿Para dónde? Mira, para allá. Pero, ¿allá dónde? No, tú arrancas. Entonces, Abraham arrancó. Y en el camino Dios se le apareció otra vez. ¿Usted se recuerda del texto? En el camino de la obediencia, él volvió a hacer contacto con Abraham, pero Abraham salió por fe. Entonces él llegó hasta ahí, Dios sabía que aquí Abraham necesita un empujón de fe. ¡Puf! Se le aparece. Abraham, ¿te acuerdas que tú y yo hablamos? Mírame aquí otra vez. Y Dios te va a dar suficiente para la próxima parada. Pero él no tiene que recordarte cada 6 meses la misma cosa. Abraham, yo te voy a dar un hijo. Y se apareció 25 años después de darle el hijo. ¿Tú puedes creer eso? Él no te apareció todos los años y le dijo, acuérdate que yo te voy a dar un hijo. No te preocupes, Abraham, que yo no me he olvidado de ti. No, porque Abraham tiene que aprender a confiar en Dios cuando Dios diga las cosas una sola vez. Y de esa misma manera yo tengo que aprender que cuando yo oro a Dios y le digo las cosas una sola vez, yo no tengo que decírselas 115 veces. Él me oyó y yo puedo descansar ahora. Ok, cuando Dios habla, Él toma muy en serio lo que Él comunica. Si bien es cierto que somos polvo y Dios sabe que yo soy frágil y demás, Dios sabe que cuando Él me habló, Él me dio suficiente revelación para que yo tome muy en serio el llegar hasta donde Él me dijo que yo debía llegar. Y cuando yo no lo hago, Él se toma muy en serio mi incredulidad. Y uno de los problemas es que Dios, imagínate una escalera, Él me dice, ok, muévete al 5.º peldaño. Pero el 5.º peldaño no solamente va a implicar más revelación, va a implicar más intimidad, porque yo voy a estar más cerca, Dios va a estar más complacido. Entonces yo me quedo en el 1.er peldaño y digo, ¿sabes qué? Yo voy a tener que seguirme relacionando contigo como un bebé en la fe. Entonces en vez de yo ir creciendo en madurez, en intimidad con Dios, Dios dice, mira, yo quisiera, pero mira lo que dice en Hebreos. El autor de Hebreos dice, ustedes para esta época debieran ser todos maestros. Todos. Y ustedes son niños. Y tenéis necesidad otra vez de volver a ingerir leche. O sea, echaron para atrás y están ingiriendo leche.
Y oye, y el autor de Hebreo dice, lo que yo estoy escribiendo es leche. Pues dicen los estudiosos, los expertos, que al lado de Romano, Hebreo es el libro más teológicamente complicado, y él dice que eso es leche. Por eso que no le puedo decir más. Entonces así mismo dice, ¿sabes qué? Tu relación conmigo no está mejor, porque yo te he dado y no te has movido. No te has movido del primer peldaño. Tienes que subir. Aquí donde yo te quiero, ven, sube. Pero eso requiere una acción de fe de mi parte. Estamos enfatizando la parte que tiene que ver con la fe. Dios se toma muy en serio lo que Él revela. Cuando Dios habla, yo tengo una respuesta y yo puedo resistir su espíritu. Dios es soberano, Él puede vencer eso, pero en su soberanía frecuentemente Él determina no vencerlo. Hechos 7:51. Vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón, es Esteban hablando, y de oídos, resistid siempre, oye, eso es como serio, al Espíritu Santo. Como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. Siempre, esa palabra es como fuerte. Siempre. ¿Cómo que siempre? Sí, siempre. Hay diferentes maneras, a veces con incredulidad, a veces con desobediencia, a veces con violentar principios establecidos en sus palabras, a veces con violentar autoridad, a veces con violentar leyes, a veces, etcétera. Pero resistir siempre la acción del Espíritu. A veces cerrando mis oídos a lo que se está diciendo, al consejo que se me está dando, a lo que mi esposo me está diciendo, a lo que el sermón está tratando de comunicarme, a lo que esta clase pudiera comunicar. Vosotros resistid siempre la acción del Espíritu. Bueno, eso Esteban a ellos, pero nosotros no somos tan distintos, hermanos. Y entonces no tengo respuesta suficiente y vida de oración suficiente. Nosotros resistimos al Espíritu cuando Él nos habla, escucha ahora, a través de su palabra, a través del Espíritu mismo, a través de las personas o de las circunstancias, y desobedecemos. Entonces ahí estamos resistiendo. El sermón, la palabra leída, un amigo, una amiga, un consejo, circunstancias que me están haciendo resistencia, todas las cuales están diciendo no, no, no. Decimos como en inglés, I know better, yo sé mejor. Es como la burra de Balaam. O sea, no voy, pum, palo por aquí, pum, palo otra vez, pum, palo. Hey, ¿se te ocurre alguna vez que la resistencia es de Dios que viene? Porque todo se lo achacamos a Satanás. Pero encontramos a Pablo diciendo, yo quería ir a evangelizar y el Espíritu me lo impidió. ¿Cuántas veces usted oye el creyente hoy decir, Dios no me lo permitió? No, no lo decimos. ¿Por qué? Porque todo es Satanás, Satanás, Satanás. No, Dios se mete en el camino de nosotros con frecuencia. Y la oposición, yo hablaba con alguien ahorita en la noche, le decía, la oposición muchas veces que estoy sintiendo es que en ocasiones, después que Dios te hace oposición santa, Dios te dice, ¿sabes qué? Como me resististe a mí, ahora yo voy a dejar que el reino de las tinieblas te haga la oposición. Nos vemos más adelante. Entonces luego yo me encuentro luchando con el reino de las tinieblas y digo que el reino de las tinieblas, sí, pero fue Dios que le hizo Dios permiso al reino de las tinieblas para que te hiciera oposición. ¿Por qué? Porque Él trató de hacértela primero e insististe en seguir. Si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios me está hablando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y la manera más fácil donde Dios me habla es abriéndome puerta y cerrándome puerta, quitando mi oposición y haciendo mi oposición. Porque es la forma más fácil de yo poder ser, de verlo y poder descansar. Entonces, si encuentro todas las puertas cerradas, hello, no le atribuye eso a Satanás. No le atribuye eso a los demás, que cuando Dios quiera abrir las puertas, Dios la va a abrir. Y ni Satanás ni los demás serán oposición para Dios. Entonces es tan fácil, es tan fácil. Un ejemplo que ya ustedes han oído. Yo quiero irme al ministerio, se supone que mi esposa debe estar de acuerdo conmigo. Mi esposa me hace oposición, no peleamos, no la acusé, no le dije que ella tenía que someterse, no, porque mi esposa no puede ser más poderosa que Dios. Esa noche yo fui donde él, gracias Señor, tú hablaste. No la tengo que acusar de rebelde,
de inmadura. No, quizás yo hubiese sido el rebelde y el inmaduro si yo no interpreto la oposición de ella como oposición de parte de Dios. Y efectivamente, porque 2 años después, no solamente ella estaba lista, yo estaba lista para venir para acá, porque yo lo que quería era quedarme en Estados Unidos. La oposición muchas veces, la voz, el altoparlante de Dios diciendo, no, no lo hagas, no es de parte mía. Y otras veces entonces decimos, wow, pero esto es como, en inglés tú dices, so God, es tan como de Dios. ¿Pero por qué? Oye, no hubo ningún problema. Con frecuencia, cuando yo viajo, muchas veces yo sé en el aeropuerto, al llegar, usted no me lo va a creer. Yo me digo a mí, me tengo que hacer un viaje excelente. Simplemente porque cosas que yo no estaba esperando comenzaron a pasar. Ejemplo, mi último viaje, yo salí tarde, estaba muy tarde, había la posibilidad que iba a perder el avión. Cuando llego digo, wow, y esta fila. Bueno, pero si pierdo el avión, Dios quería que yo lo perdiera, está bien. Cuando llego, viene una muchacha. Pastor Núñez, yo soy la hija de fulano, venga para ayudarlo. Llegué, como en 5 minutos yo estaba montado en el avión. Yo dije, esto va a ser un viaje increíble. ¿Y sabe qué? Fue así mismo. Porque Dios te muestra temprano, yo estoy contigo, mira cómo te lo voy a enseñar. Y te abre el camino. Y otras veces digo, bueno, este viaje hay que orar mucho. Porque aquí hay oposición. O, cuidado si yo me equivoqué y no debía haber hecho este viaje. Puede ser. Entonces tengo que orar para saber también, porque a lo mejor tengo que devolverme a mitad de camino. Y es preferible eso que lo otro. Número 2, cuando yo comienzo a resistir al Espíritu Santo, Él puede entristecerse. La palabra habla de eso. Efesios 4:30. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. El pecado entristece al Espíritu. Es una desconsideración al sacrificio santo que Dios ha hecho por nosotros, el resistir su voz. Enorme la desconsideración. Es monumental. Y eso revela mi pecado de egoísmo, de egocentrismo, porque yo estoy interesado en lo que yo quiero, en lo que yo deseo. Entristece al Espíritu Santo el que yo dañe mi vida, mi testimonio, la relación con los demás, mi familia, mi relación matrimonial, la relación con mis padres, o la relación con mis hijos, o mi iglesia. Todo eso es sagrado para Dios. Entristece al Espíritu Santo que mi terquedad dañe cualquiera de esas cosas que representan algo sagrado para Él. Y hoy, hablando en nuestra reunión que tenemos semanal de ancianos, una de las cosas que yo comentaba con ellos es: nunca trivialice lo sagrado. Es un principio clave. ¿Dónde sabemos que podemos relajar? ¿Con qué no podemos relajar? No relajes con lo sagrado. Lo sagrado es sagrado. Y sagrado no es solamente su palabra. Y sagrado no es solamente la comunión. Y sagrado no es solamente un sermón. La unión matrimonial es sagrada. No la trivialice, no relaje con eso. Representa la unión de Cristo con su iglesia. La iglesia para el Señor es sagrada. Le costó sangre. No la trivialices, no la opongas, no la dividas, no la rebeles. Aún tú seas el pastor cabeza, no te atrevas. Es su novia. No la dañes. ¿Por qué? Porque es sagrado. Ten cuidado. No trivialice, minimice, trate ordinariamente lo que Dios considera sagrado. Eso nos da una idea. Porque ¿con qué yo puedo relajar? ¿Hasta dónde yo puedo relajar? Con lo trivial que no tiene relación con lo sagrado de Dios. Y eso hay que determinarlo, hasta dónde llegan esas cosas. Nosotros no solamente podemos entristecer al Espíritu Santo, no solamente podemos oponernos al Espíritu Santo, nosotros podemos apagarlo. El Espíritu Santo es descrito como un fuego y podemos apagar ese fuego. 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al Espíritu. Nosotros los calvinistas somos muy dados a decir, bueno, Dios es soberano y a Dios nadie se le pone. Sí, pero si Dios decide soberanamente que Él se quiere apagar ante tu incredulidad, Él se va a apagar. Él se va a apagar. Y te va a dejar. ¿Tú quieres hacer eso en la fortaleza de tu carne? Pues hazlo, no hay problema.
Con mi poder no cuenta, así es que él se apaga. No es que él se me va. No, que yo voy a trabajar en la fortaleza de mi carne ahora. ¿Tú quieres lograr eso? Bueno, ve, echa el pulso tú, échalo a ver cómo te va a ir. Pero conmigo, con mi poder, no cuenta. Y aprovecho la oportunidad para recordar algo que hemos hablado en otras ocasiones. Permiso de Dios no es bendición de Dios. Una y otra vez. Permiso de Dios no es bendición de Dios. ¿Tú quieres a Saúl? Si estás seguro que tú quieres a Saúl, no hay ningún problema. De hecho, voy a llamar a mi profeta Samuel para que lo unja. Mira si voy a ser bueno contigo. Es a Saúl que tú quieres, ¿verdad? Oye, voy a ser tan bueno, te voy a complacer tanto, que mi profeta Samuel va a venir y te lo va a ungir como rey para que lo tengas. Ahí está mi permiso. 40 años de opresión. ¿Por qué? Porque cuando Dios dice no, 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 y yo insisto, Dios dice, no hay problema. Sigue tu camino. Nos encontramos más adelante. Entonces yo sigo. El Señor, mira, el Señor me dio permiso, el Señor me abrió los caminos. Sigue. Que nos vamos a encontrar 5 millas después, accidentado. Entonces todo eso hace que la acción del Espíritu, que tiene que estar directamente involucrado en mi vida de oración, no esté pasando. Déjame mostrarte una lista que ya hemos mencionado de cosas que apagan el Espíritu. El orgullo, amargura, el resentimiento, el legalismo, el formalismo, la intelectualidad, abusar de mis dones, cualquiera, no tiene que ser el de lengua nada más, de la prédica, el de sabiduría, cualquiera, el de liderazgo, el enorgullecerme de mis dones, la insubordinación a las autoridades civiles, al esposo, a los padres, a los pastores, la insubordinación apaga el Espíritu. Persistir en el pecado, hablar por Dios cuando Él no ha hablado, no que el Señor me dijo, no que el Señor me dirigió, no que el Señor me dio permiso, cuando muchas veces Dios no ha dicho nada de eso, nada de eso. Y nosotros no vemos esas cosas así, hermanos, pero es así. Si Dios le dice a los esclavos de la época de Pablo, sométanse a sus amos, crueles, sométanse a sus amos. Dios sabe por qué lo está diciendo. Yo no tengo que entenderlo. Yo simplemente tengo que hacerlo. Me va a ir mejor. Mañana puede surgir quien sea de presidente en República Dominicana. Dios me dice, sométete. Me va a ir mejor que si no lo hago. Lo mismo en el trabajo. Usted tiene un jefe, sométase a su jefe. Le va a ir mucho mejor en sometimiento que en rebelión. En la casa, hijos, que hay algunos aquí, sométanse a sus padres. Honrad padre y madre para que le vaya bien. En otras palabras, si no lo hacen, yo les garantizo que no le va a ir bien, o vamos a encontrar más adelante y no le puede ir bien. Ovejas, congregación, someteos a vuestros pastores, ellos velan por vosotros. Todo eso apaga el Espíritu y apaga entonces mi oración con Dios. Y de repente yo me siento frío, distante, no estoy conectando. Y yo creo ahora que tiene que ver con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mi jefe, con el gobierno, con la iglesia. No, tiene que ver conmigo. Tiene que ver conmigo. Porque Dios me estuvo tratando de advertir. Podemos ceder el paso al Espíritu para que Él nos llene, o podemos hacer lo otro. En vez de resistirlo, abrirme a la acción del Espíritu y a su llenura. Efesios 5:18, sé llenos del Espíritu. Eso es una orden. ¿Sabe qué implica eso? Hay una parte que tiene que ver enormemente conmigo. Bueno, Dios es soberano, sí, si Él decide no llenarme, no me va a llenar. Pero hay una parte que tiene que ver conmigo, que si yo no la hago, no va a pasar. Porque el texto dice, es una orden, sed lleno, y el contexto del lenguaje original es sed continuamente lleno. En otras palabras, vive sometido, obedeciendo, leyendo su palabra, orando, de tal forma que el Espíritu continuamente te pueda llenar, te pueda llenar, te pueda llenar, te pueda llenar. De esa llenura tú vas a dar, te va a cansar menos, va a tener más sabiduría, va a tener más energía, va a tener mucho más motivación, mucho más deseo, mucho más sabiduría, vas a saber más frecuentemente qué hacer. ¿Por qué? Porque continuamente Él te va a estar llenando. El mundo te drena y yo te lleno, el mundo te drena y yo te lleno, el mundo te drena y yo te lleno. Eso requiere palabra, oración, sometimiento, humildad, todo eso.
Y todos fueron llenos, Hechos 4:31, del Espíritu Santo, escucha, y hablaron la palabra de Dios con valor. Yo quisiera tener el valor que tiene fulano para hablar la palabra. Oye, eso no es tan difícil. No, ¿qué es lo que requiere? Llenura. Y la llenura se supone que yo tengo una participación enorme en ella. ¿Y cuál es? Obediencia, lectura de su palabra, oración. Entonces de repente yo tengo valor. Yo no compro eso. Yo no voy y lo pido necesariamente. Yo pudiera pedirlo, pero es el desarrollo. El valor se desarrolla como fruto de una relación con Dios donde Él me está llenando. Y la llenura resulta en valor para predicar la palabra. Hechos 13:52, y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Esas dos cosas no pueden ser divorciadas. Cuando mi gozo se ha ido, la llenura del Espíritu no está. Y si la llenura del Espíritu está, el gozo tiene que estar por definición. De manera que lo que yo necesito no es, Señor, dame gozo. Señor, no, dame llenura. Y como yo tengo que ser lleno, quítame todo lo que está impidiendo que yo sea lleno. Porque muchas veces, si esta es mi copa, pero para que esta copa sea llenada, tiene que estar abierta, pero yo la tengo cerrada. ¿Y qué lo cierra? Orgullo, falta de arrepentimiento, insubordinación, falta de oración, falta de palabra, resistiendo al Espíritu, apagando al Espíritu, pero lléname, Dios. Y dice, bueno, pero hay un chorro de agua cayendo, pero está rebotando. Cayendo sobre la mano, pero así mismo, Lo que yo tengo que hacer, ¿sabe qué? Si tú remueves la mano, que representan todos esos obstáculos, nosotros tenemos la idea como que a Dios hay que orarle y convencerlo y torcerle el brazo para que nos llene. Honestamente, no es más o menos así que pensamos. Como que, oye, todo un trabajo convencer a Dios de que me llene del Espíritu. Si hay algo que yo sé es que Dios quisiera vertir como la catarata del Niágara en nosotros continuamente, porque mientras más Él haga eso, más yo le reflejo, mientras más Él se refleja en mí, más les he dado a conocer a los hombres y más su propósito es realizado en mí. Soy yo que tapo mi ser para que su llenura no se dé. Esa es la realidad. Y entonces, cuando me siento fuera de gozo, cuando me siento cansado, ¿sabe qué hacemos? ¿Qué sabe? Prendemos la televisión. ¡Tup! O nos vamos 3 días para Bávaro. Yo necesito un descanso. Entonces los 3 días en Bávaro, es alimentando la carne, y cuando tú vienes el domingo, el lunes va al trabajo, y tú dices, ¿qué muchacha? Viene igualito de cansado. Sí, claro, porque yo estoy emocional y espiritualmente cansado y drenado, y Bávaro no me lo puede dar. Ni la televisión tampoco. Yo no estoy en contra de eso, pero estoy completamente en contra de eso para producir en mi espíritu lo que el Espíritu de Dios no ha producido y que yo ahora creo que es exceso de trabajo. Y es exceso de trabajar en la carne sin el poder del Espíritu. Y eso Bávaro no me lo va a dar. Y Samaná tampoco. Después usted se encuentra con el Espíritu, váyase para Bávaro todos los días que usted quiera. Pero váyase con Él, no sin Él. Cuando Dios habla, entonces, ¿cómo lo hace? Bueno, ya dije que lo hacía vía su palabra, vía el Espíritu, vía las personas, vía circunstancias, pero de manera personal, ¿a mí cómo me va a hablar? Bueno, mira, va a depender mucho de mi madurez espiritual. Ilústralo de esta manera. A un niño tú le dices, cuando tiene 1 año, si le va a ofrecer leche, ¿tú quieres cheche? Pero como que que el niño tenga 15 años y tú le diga, hijito, ¿tú quieres cheche? Yo he oído vocabulario no tan así, pero como que eso no se corresponde. No, porque mi niñito, ¿cuántos años tiene? 28. No, hay algo como que no está bien. Bueno, de esa misma manera, Dios muchas veces nos está diciendo cheche a los 32 años en la fe, porque yo todavía estoy bebiendo leche. Similac, o una de las marcas nuevas, no sé cómo se llama.
De manera que yo necesito, si yo quiero comunicarme con Dios a otro nivel, yo necesito madurez, yo necesito conocimiento de su palabra. A veces hasta nuestras personalidades influyen en cómo Dios nos habla, nos mueve, nos dirige. Por eso es que el Evangelio de Juan está escrito de una manera y Lucas está escrito de otra manera. Él respetó esas personalidades. Él nos creó así. Nuestras circunstancias, no siempre Dios me va a decir la misma cosa de la misma manera, porque las circunstancias no son siempre las mismas. Por tanto, no espere que Dios le hable como le habló a Moisés, a Zacarías. Tenían madureces diferentes, circunstancias diferentes, personalidades diferentes, trasfondo diferente, y la historia redentora tenía otro tiempo, otro momento. Dios me va a hablar de manera personal. Eso es lo increíble de nuestro Dios, que Él habla personalmente. Y yo necesito construir una relación y un caminar con Dios. Yo no puedo depender del caminar de Moisés o de mis padres o del pastor. Yo necesito crear un camino con Dios, porque Él me va a hablar a mí de manera personal. ¿Cómo vamos? Dios habla de forma progresiva, no quiera ir más rápido que Dios. Un texto para ilustrar. Hebreo 1, del 1 al 2. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, usted ve que Él ha hablado de muchas ocasiones y diferentes maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Hay una progresión. A Isaías le dijo una cosa, a Malaquías le dijo otra cosa, a Juan el Bautista le dijo otra cosa, al Hijo le dijo otra cosa, a Pablo le dijo otra cosa. La revelación se fue acumulando y fue progresiva. En mi vida Él me habla a sí mismo. Yo iba a hacer una especialidad en Estados Unidos. Mira, ahora te vas a hacer la especialidad. Suponte que Dios es quien me está dirigiendo. ¿Cuánto tiempo va a coger tu especialidad? 3 años. Dentro de 3 años volvemos a hablar de cuál es el próximo paso. Por ahora yo te voy a hablar de esos 3 años dentro de esta especialidad, ¿ok? Pero ahora yo quiero saber qué va a pasar en el año 4. Y dice, pero no, estamos en el año 1 y medio. ¿Cómo tú quieres saber el año 4? Entonces es lo mismo cuando usted toma un avión con escala en Miami que va para, no sé, Francia. Usted no le puede preguntar a la azafata del avión en el que usted está algo que tiene que ver con el próximo vuelo, porque ella no sabe de eso. ¿Qué usted tiene que hacer? Llegar al aeropuerto, preguntar ahora, ¿el avión está atrasado? ¿Verdad que sí? Entonces cuando usted se monta en un propósito que Dios le ilustró, usted se monta en el propósito y camina hasta que llegue hasta allá. Cuando usted llega allá, Él le revelará lo próximo que usted debe hacer. Él lo va a hacer de forma progresiva. Yo mencioné esto ya. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Tiempo futuro, que te mostraré. No, pero dime ahora, señores, dame una visión, dame una señal. La señal, ¿sabe cuál es? Que ya te dije que te fuera, esa es la señal. Pero nosotros queremos el mapa. No me pongo un GPS, señor, a ver, ¿cómo yo voy a llegar? O sea, nosotros quisiéramos todo eso. Y dice, no, porque si tú vas a llegar vía GPS, no es por fe. Y es una vida de fe que estamos cultivando. O sea, que yo quiero que te vayas sin GPS. Literalmente, usted necesita confiar en Dios. Dios habla, o Dios cambia su forma de hablarnos en la medida en que maduramos. En Hechos 9, usted sabe cómo Dios le habló a Pablo, ¿verdad? Lo tumbó del camino. Lo tumbó hacia el piso, no sabemos de dónde, siempre se dice que de un caballo, pero la palabra no dice eso. Lo tumbó y le habló desde el cielo, pero no parece que le haya hablado mucho más veces de esa manera, ¿verdad? Entonces en Hechos 16:7 dice, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. No dice, Dios le habló y le dijo, por ahí no es, Pablo. Y lo tumbó y le dijo, por ahí no es, Pablo. No, ¿de qué manera lo dijo? No, quizás fue simplemente, le hizo oposición en su mente, en su corazón. Le dijo, no, ya. Claramente, ahí yo te acabo de mostrar que Dios hace oposición. Antes de que Satanás haga esa oposición, Dios la va a hacer. Para que yo entienda. La burra de Balaam no la movió Satanás, la movió Dios. Para que no sigas, porque ese no es mi propósito. Mis propósitos y mis caminos no están en las manos de Satanás, dirigido por Satanás. Están en las manos de mi Dios, dirigido por Dios.
Y muchas veces cuando Satanás es permitido entrar, no estoy diciendo siempre, pero muchas veces, porque Dios ha dicho, ¿sabes que Él ha resistido mi acción? Ok, tú puedes ir ahora. Y te hago pagar parte de la oposición por no haberte dirigido por mí. Como Jonás. La ballena representa el trabajo del enemigo. Fue de esa manera que Dios le dijo a Jonás que vamos para Nínive. O sea, la primera forma que vamos a ir para Nínive es vía dificultad. No. Vamos para Nínive de la mejor forma posible. Te llevo por aire si quieres. No quieres ir, no hay problema. ¿Para dónde tú quieres ir, Jonás? ¿Te das cuenta que Dios da permiso? ¿Tú quieres ir para el otro lado? No hay problema. Te puedes ir para el otro lado. Pero nos encontramos en Nínive. Y entonces Él le dio permiso. Y así mismo le dio permiso al gran pez, que no fue una ballena, era un gran pez. Se lo tragó, se encontraron en Nínive. Pero le dio permiso. Y la ballena o el pez es el camino de la oposición. Sí, después que Él resistió el otro camino. Pero Nínive no se lo despintaba a nadie. O sea, Él iba a llegar a Nínive de una u otra manera. No resistáis al Espíritu Santo. Oye, entonces el refrán dominicano, que nadie aprende en cabeza ajena, es tan cierto de todos nosotros. O sea, nosotros tenemos que chocar, nosotros tenemos que cosechar los callos, tenemos que cosechar las caídas para entonces aprender y luego decirle a otro, es que la verdad que nadie aprende en cabeza ajena. Sí, pero yo tampoco aprendí. Hello. Hagámonos más sumisos a la voz de Dios. Usted tiene hijos, ¿verdad? A 3. ¿A cuántos de esos hijos usted le ha puesto obstáculo para que, por ejemplo, quiero que vaya a la universidad, hijo, pero mira, a la habitación tuya le voy a quitar la luz para que estudie con dificultad? Yo te voy a prestar el carro, pero de vez en cuando lo voy a quitar para que te vaya a pie y pase dificultades. ¿Cuántos de ustedes han hecho eso? Pero eso es lo que vivimos haciendo con Dios. O sea, nosotros vivimos achacándole a Dios todas estas dificultades porque nosotros creemos que Dios hay que luchar con Dios para que su viento esté a mi favor. No, el viento de Dios siempre está a mi favor. Lo que pasa es que yo voy en otra dirección. Entonces el viento de Dios está soplando así. Y yo digo, es para allá que voy. Entonces tengo el viento de frente. Entonces a Dios hay que convencerlo. Sí, pero que tú vas en vía contraria. ¿Me das cuenta? Ese es el problema. Ok. Cuando Dios habla consistente con su carácter y con su palabra. Si su palabra lo manda a hacer ciertas cosas, no se crea la mentira de Satanás, que la idea que usted tiene es más brillante. Hijos que están aquí, si la palabra les manda a honrar padre y madre, y la idea que usted tiene lo deshonra en desobediencia, no se crea más brillante que Albert Einstein, que no le va a funcionar. Créame. Y eso usted lo puede aplicar a todos los niveles de relaciones humanas. No nos creamos más brillantes que el diseño de Dios. No va a funcionar. Nunca. Me va a dar el permiso, pero no me puede funcionar. ¿Por qué? Porque no está supuesto que funcione. Está supuesto que no funcione. Entonces, por eso yo quisiera mencionar que el carácter de Dios, la palabra de Dios, es mi brújula para guiar mi oración y mi vida. No la violes. Que la palabra dice norte como la brújula, no coja para el sur y diga, pero a mí el sur me parece que, el norte me parece que está para allá. No, no está para allá, está para donde la palabra dice que está, aunque no me guste. Coja por ahí que le va a ir mucho mejor. Créeme. Porque nunca ha sido de otra manera. No coseches consecuencias donde no necesitaba cosechar consecuencias. Dios habla fielmente. Si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? No se descanse en eso. Usted pidió un trabajo. Usted quiere irse con una beca. Si Dios lo ha determinado, ¿sabes qué? Descanse. Que la beca nadie se la puede quitar. Y si Dios determinó que no le va a llegar la beca, descanse, que nadie se la puede dar. ¿Ok?
Nadie. El presidente podrá querer dársela y Dios hace que no la pueda tener. Porque el presidente no puede ser oposición para Dios. Descanse, descanse. Ahora, de vez en cuando Dios dice, oye, me opuse a tu beca, ahora tú quieres la beca, mira, ahí va, te la voy a dar. ¿Y dónde que tú la quieres? En la institución más pecaminosa del mundo, te la voy a entregar. Vete, tiene mi permiso. Nos vemos en 3 años. Entonces, en 3 años, yo vengo de rodillas a pedir cacao. Y dice, bueno, yo traté de decírtelo, pero como no pude, te di permiso. Dios habla de forma clara, si estamos dispuestos a escuchar. ¿Por qué? Porque Dios no es Dios de confusión, dice 1 Corintios 14:33. Ustedes tienen hijos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes, un hijo la ha llamado en un apuro y usted comienza a hablar? ¿Qué fue, mami? El papi, ¿qué es lo que está haciendo? No. ¿Cuántos de ustedes han hecho eso? ¿Verdad que usted trata de ser lo más claro posible y ofrecerse de toda la manera posible para ir en su ayuda? ¿Verdad que sí? Y si ustedes, teniendo corazones malos, son capaces de hacer eso, ¿cómo se nos ocurre tener ideas tan macabras a nuestro Dios, que la voz de Dios es confusa, que es difícil de encontrar, que no hay quien lo entienda, que Dios no hay quien... Pero por Dios, ¿qué Dios es quien le han vendido? O sea, el Dios que yo conozco, su voz es clara, es nítida, no se presta a confusión. Lo que yo tengo que ir es al paso y dejarme guiar. Y eso me incluye a mí, aún siendo pastor cabeza, yo tengo que dejarme guiar por su palabra, por su espíritu, otros pastores que laboran conmigo, circunstancias, mi esposa me puede hablar, yo tengo que dejarme guiar. Dios va a usar todo eso. A veces una llamada inocente de una oveja, y a través de esa llamada, yo digo, eso huele a Dios. ¿Por qué? Porque esa era la última oveja que yo esperaba que me diera ese mensaje. Yo hubiese esperado 500 ovejas antes que esa. Yo no sé todavía si es de Dios. Yo lo que estoy diciendo es que presta atención. Entonces yo tengo que dejarme guiar. Y mi oposición me hace no enseñable. Y el ser no enseñable es la evidencia de que soy orgulloso. Y el ser orgulloso hace que la voz de Dios no sea clara para mí. Pero no porque no es clara, sino porque mi terquedad la confunde. Eso es. Porque mi terquedad oye mi voz por encima de la de Dios. ¿Tú has visto estas estaciones de radio que hay como dos voces entrando? Eso es más o menos como funciona la voz de Dios en muchas de nuestras vidas. La de Dios y la de nosotros. Déjame quizá ir cerrando ya para orar un poquitico. Al contestar una oración, su respuesta, su con S mayúscula, su respuesta responde a 2 intenciones diferentes. La intención mía y la intención suya con S mayúscula. Nosotros estamos interesados en su provisión. Él está interesado en revelar su fidelidad. Estoy pidiendo a Dios, ¿verdad? Por, no sé, quizás es comida, supone que sea comida. ¿Qué a mí me interesa? Comida. ¿Qué a Dios le interesa? ¿Tú crees que es tanto la comida? Que cuando tú recibas esto, tú recuerdes que Él es fiel. De manera que cuando estén apuros otra vez, esta comida te sirva de recordatorio de su fidelidad, que tú puedes relajarte porque ya Él me fue fiel una vez y lo seguirá haciendo. Entonces te das cuenta que lo que yo tengo en intención y motivación es tan distinto a lo que Dios tiene. Recuerda, Dios me va a proveer, pero su intención primaria no es la provisión, es su carácter revelado en mi vida, que es lo que me va a llevar. Y en este caso, ilustrado de forma clara, es su fidelidad. ¿Por qué? Aquí está. Porque cuando Dios habla, Dios lo hace para revelar su carácter. Oye, Dios crea el universo y es para revelar su carácter. ¿Tú puedes creer eso? El universo entero. Creado, todo un universo. ¿Y para qué tú lo creaste, Dios? Para que me revele. O sea, tú creaste millones, billones de galaxias y astros simplemente para que te revele. Bueno, es que yo no he hecho nada que no sea así.
Entonces la respuesta a la oración es para revelarse. Todo es para revelarse. Dios no ha hecho nada que no sea para revelarse. Y la oración es para revelarse. Y su palabra es para revelarse. Mi intimidad es para revelarse. Mi caminar es para revelarse. Cuando Él comienza a revelar su carácter, entonces después de, esto es vital, este es orden vital, después que yo conozco su carácter, Dios dice, ok, ahora que tú conoces mi carácter, tú puedes comenzar a conocer mis propósitos. Nosotros queremos los propósitos sin su carácter, ¿sí o no? Dime para dónde quieres que yo vaya. Dios dice, pero espérate, es que tú ni siquiera sabes que yo soy fiel. Tú ni siquiera admites y caminas como que yo soy soberano, pero ya tú quieres mis propósitos. No. Tú tienes que conocerme primero y luego hablamos de mis propósitos. Entonces, ¿dónde está su carácter mejor revelado? En su palabra. Precisamente, hijo, es que no me está buscando y descubriendo. El que quiera gloriarse, que no se gloríe en que conoce mis propósitos. El que quiera gloriarse, que no se gloríe en que predica bien. El que quiera gloriarse, que no se gloríe en que hable en lenguas. El que quiera gloriarse, que no se gloríe en que hace milagros. El que quiera gloriarse, que se gloríe en una sola cosa. Y en que me conoce. Y no hay manera de conocerme fuera de este libro. Y entonces, después, puedes conocer mis propósitos. ¿Te das cuenta? Porque la oración no está teniendo el efecto que debe tener. Me voy a parar ahí, me quedan 2 o 3 slides, pero lo conecto a la próxima clase y entonces tenemos un par de minutos para preguntas. Cuando usted dijo de la formalidad que afecta, ¿a qué usted se refiere? Yo creo que puede tener diferentes aplicaciones. Nosotros pudiéramos tener una formalidad en un servicio, dame usar eso de aplicación, un servicio de domingo, tan estructurado que el Espíritu no puede obrar. Porque, Señor, mira, nosotros tenemos 3 minutos y medio para anuncios, tenemos 45 de predicación. Tenemos 18 para canciones. Lo que tú vayas a hacer lo necesitas hacer en 92 minutos máximo para ilustrarlo. Y yo dice, bueno, pues está bien. Como tú lo tienes tan bien preparado, pues vete sin mí. A eso que me refiero. O sea, la formalidad, eso es una ilustración, pero yo lo puedo aplicar a una relación contigo. O sea, tú tienes que tratarme siempre de pastor y yo, hermano Raúl, de una manera que tú y yo nunca podemos tener intimidad tampoco. Entonces, estas caretas que tenemos no nos permiten tampoco tener una relación diáfana, fuera de orgullo, sencilla. Entonces, eso es otra manera que podemos aplicarla. A la hora de orar, si no es con estas palabras rebuscadas, como quizás tú has estado en algún momento, pero yo he estado, que tú dices, pero ¿y esta oratoria? Pero la oratoria es seca, es un formalismo. A eso que lo puedo aplicar a múltiples. Gracias. Padre, yo quisiera como, no sé, de verdad que me ha ministrado mucho. Amén. Y quizá en nombre de mucha gente aquí, y no lo voy a decir por la gente, lo voy a decir por mí misma. Yo quisiera pedirle perdón al Señor por no escuchar su voz muchísimas veces, y por querer escuchar lo que queremos escuchar, y por querer hacer una pantalla en nuestra cabeza de lo que creemos que Dios nos está hablando. Y muchas veces cometemos errores y pecamos muchísimo y caminamos y es como caminar en una arena movediza que no va para ningún lado, porque simplemente no estamos escuchándolo a Él. Así es. Entonces yo quisiera que cuando oráramos, no sé, poder pedirle perdón al Señor para que de verdad que este tiempo nos sirva a nosotros para de verdad escucharlo, y para de verdad caminar por donde Él quiere caminar, y para de verdad escuchar su camino, para su propósito, y para conocerlo a Él, porque estamos caminando a ciegas muchísimas veces. Amén. Okay. O sea, en la oración a veces uno se inquieta y está pidiendo sobre algo. Yo quería saber a veces por qué la persona
se incomodan. A veces, oye, yo estoy orando frecuentemente y no respondo, no tengo la respuesta. ¿Por qué el motivo de la incomodidad? Sí. Porque yo no he confiado en que, aunque la respuesta no ha llegado, Dios conoce ya mi necesidad, sabe por qué no la ha dado la petición, y yo debo ahora confiar en su tiempo y en su manera. Yo me incomodo porque yo quiero que Él responda en el tiempo que yo quiero y como yo quiero. Otra cosita más, ¿cómo yo sé que Dios es el que está dando la respuesta? ¿Cómo me doy cuenta que la respuesta es de Dios? Su palabra, su espíritu, personas, circunstancias. O sea, no es una fórmula, pero yo necesito vivir en esto. Si esto no está, va a ser difícil discernir esa voz. Pero es algo que cuando tú caminas con Dios, tú sabes, que tú sabes, que tú sabes. Pero Dios se encarga de confirmarte, vía persona, vía circunstancias, cosas que Él facilita. Tú sabes cuándo es Dios. No es un tono de voz, no es un timbre de voz, es algo personal, es algo muy personal. Integridad y Sabiduría es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos con Integridad y Sabiduría. Hay una parte que a mí me toca que hace que Dios se acerque o no se acerque. Dios dice, acercaos a mí. Y entonces, yo me acercaré a vosotros. Las cosas que están en el camino que yo tengo que aclarar son de las cosas que estuvimos hablando la semana pasada. Es mi pecado, es mi desobediencia, es mi orgullo, es mi incredulidad. Todas esas cosas tienen que salir del camino para que entonces Dios se pueda acercar, porque hay una parte que me toca a mí, porque es mía, es parte de mi vida. Mis sentimientos sobre la presencia o la ausencia de Dios no están basados en su presencia o su ausencia. En otras palabras, Él siempre está ahí. Cada vez que me concentro en técnicas o tengo sentimientos de culpa debido a mis oraciones inadecuadas, o cuando me desanimo porque mis oraciones no son contestadas, me recuerdo a mí mismo que la oración solo implica disfrutar de la compañía de Dios que ya está presente. Escucha de nuevo. Cada vez que yo me desanimo porque mis oraciones no son contestadas,
yo me recuerdo a mí mismo que la oración solo implica disfrutar de la compañía de Dios que ya está presente. Usted llama a su hija que está en, no sé, Estados Unidos, comienza a hablar con ella. Y usted le dice, ay, mi hija, ¿cuándo? Yo estoy cuestionando su soberanía, su bondad, su fidelidad, y de eso yo tengo que arrepentirme. Yo tengo que permanecer en paz, aun cuando yo no vea los resultados que yo quisiera ver. Y eso es algo que depende de cuánto yo confío en Dios. Tengo un par de citas que van a introducir a la clase de hoy, que la clase de hoy se llama Dios habla hoy. Porque tenemos el concepto de que Dios solamente, muchos tienen el concepto de que Dios solamente habla por medio de su palabra. Y yo siempre digo que si en la oración yo solamente voy a ser el que voy a hablar, ¿para qué voy a orar? Él sabe lo que yo le voy a decir. Si Él sabe lo que yo le voy a decir, cuando yo solo digo ya Él lo sabe, entonces no tendría sentido, a menos que de alguna manera Él me va a hablar a mí vía su espíritu que mora en mí. No es una voz audible, es su espíritu. Escucha esta cita. He aprendido a considerar la oración no como mi forma particular de establecer la presencia de Dios, sino como mi forma de responder a la presencia de Dios. En otras palabras, cuando yo me arrodillo, yo no estoy estableciendo ahora Dios está aquí. No, Él estaba ahí. Yo simplemente voy a reconocer que Él está ahí. Yo creo que eso nos ayuda a responder a su presencia, que es un hecho independientemente de que yo lo pueda detectar o no. O sea, el que yo sienta a Dios o no en mi oración no determina si Él estaba o no estaba, si me escuchó o no me escuchó. Él estaba ahí. Yo no tengo que sentirlo. Y cuando yo no lo puedo sentir con mis sentimientos, como decía la esposa del pastor Briscoe, siéntelo con tu fe. Él me escuchó. Que yo no lo sienta, porque no es una cuestión de sentimiento. La cita continúa. El contacto con Él no es un logro nuestro. Es un regalo que viene a nosotros de los cielos como un meteoro y no como un cohete que sube hasta los cielos. Antes de que las oraciones lleguen a los labios, la mente debe creer en la disposición de Dios de acercarse a nosotros y en nuestra habilidad de aclarar el camino para su acercamiento. Esa creencia es lo que nos conduce a la oración. ¿Usted entendió lo que esta cita dice? O sea, no es que yo voy a penetrar los cielos, es que a mí se me está dando como regalo el comunicarme con Él. Es de arriba hacia abajo que viene. Pero antes de yo comenzar a orar, yo tengo que creer, que es lo que la cita está diciendo, yo tengo que creer que Dios tiene la disposición de acercarse a nosotros. Tengo que creer eso. Él está por mí. Y en segundo lugar, escucha lo que dice la cita, y de nuestra habilidad de aclarar el camino para su acercamiento. Yo quisiera que tú estuvieras aquí al final de la hora, pasar una hora conversando. Ok, mi hija, gracias, Dios te bendiga. Usted cierra. Su hija no está aquí con usted, ¿verdad que no? Usted pasó una hora hablando con su hija íntimamente. ¿Cómo usted se siente ahora? ¿Está contenta? ¿Está feliz? Qué bueno fue hablar con fulana. Ella no está aquí. Y usted le dijo, ¿cuánto yo quisiera que tú estuvieras aquí? Pero ella no está. Porque la conversación no era para traerla vía el cable telefónico, sino para establecer una relación, y usted lo hizo. Esa es la oración. La oración es para establecer una conexión con Dios. El resto es su prerrogativa, no mía. Si responde o no responde, si me lo da o no me lo da, eso es su problema, no mío. Él es el administrador del universo. Él es el dueño del universo. Y entonces Él lo que me va a informar con relación a lo que yo le presenté, que Él quiere que yo haga. Mira, hijo, espera simplemente porque mi gracia es suficiente. Amén, Dios. Mira, hijo, no te preocupes, esto va a terminar. Amén, Dios. No te preocupes que yo estoy haciendo un trabajo en ti, en tu esposa, en tu hijo. Sigue orando. Amén, Dios. No tengo que ver los beneficios para yo darle gracias a Dios. Entonces Dios me va a hablar. ¿Cómo lo? En esta noche queremos conectarla con la clase anterior. Y lo primero que yo quisiera hacer es mencionar algo que entiendo ya mencioné en la clase de la semana pasada. Y es que la oración no es una transacción.
La oración no es una transacción, es una relación. En una transacción yo doy algo y tú me devuelves algo. Yo compro algo, yo te entrego el dinero y tú me das lo comprado. Esa no es la oración. Dios no tiene que responder ninguna de mis peticiones para yo haber tenido una excelente oración, una excelente vida de intimidad de oración, porque no es una transacción. Dios me va a dar sabiduría, me va a dar perseverancia, me va a dar paz, aun cuando Él no responda mis peticiones. Y las peticiones que Él nos responde obedece a un propósito. Y yo necesito aceptar su propósito. Cuando me airo porque mi oración no está siendo respondida,